En este supuesto, un supuesto perfectamente natural, los países democráticos de crisis interna del partido que gobierna, el partido mayoritario de la oposición, y esta es nuestra actitud, debe estar en disposición. La oposición que había entonces ejerció una operación lícita y normal de acoso en el Parlamento. Hay que leer la prensa de entonces, muchos de los que hoy elogian de manera a veces exagerada a Adolfo Suárez, por aquellas fechas escribían artículos atroces contra Adolfo Suárez, atroces. Hay que repasar la prensa. Eso afecta al personaje y le afecta a su familia. Pues realmente fuimos duros, probablemente mucho más duros de lo que Suárez se merecía. Fuimos durísimos con Adolfo Suárez. El año 1981 iba a estar marcado por el intento de golpe de Estado del 23 de febrero, pero antes de ese intento de golpe de Estado ya había un caldo de cultivo de gran descontento, no solo por la crisis económica, sino además por la crisis que sentía el ejército por los asesinatos casi diarios a manos de ETA de miembros de las Fuerzas Armadas, sin que, a su parecer, el gobierno hiciera lo suficiente para impedirlo. Eran los llamados años de plomo. En 1980 habían muerto 100 personas asesinadas por ETA. No es una casualidad por la cual al final Suárez tuvo que dimitir. A mí me parece que Suárez se equivocó en el tratamiento que hizo del terrorismo. Eran 150 personas las que eran asesinadas al año, la mayor parte militares y guardias civiles, y él no quería provocar una reacción por parte del ejército franquista, que había entonces indignado con los asesinatos, y entonces, por ejemplo, pues dio orden de que los entierros se hicieran muy discretamente. Muchas se hacían a las 5 de la madrugada, es decir, en lugar de unas exequias fúnebres de honra, por lo menos salvar el honor de los que habían sido asesinados, y todo eso provocó tal malestar en el ejército, que no era solo que morían, es que además morían y les enterraban clandestinamente. ¿Cuál es el peor y el mejor presidente? El peor presidente, Adolfo Suárez. En el último has hablado de una serie de artículos que se publicaron en el Alcázar. No sé exactamente a qué artículos te refieres. Sí, sabes. Los artículos del colectivo Almendros. Los artículos del colectivo Almendros. Igual que tuvieron habido no sé cuántos intentos de golpes, es decir, que naturalmente han sido absolutamente prefabricadas las informaciones. En ese contexto fueron muy reveladores los artículos de el llamado colectivo Almendros. La firma Almendros era un seudónimo, pero se atribuía a que detrás de ella había un militar, y eran publicadas en el diario El Alcázar bajo una tesis fundamental, que era hora de las otras instituciones. Es decir, que si había fallado el gobierno como institución, si había fallado el jefe de Estado como institución y si había fallado el Congreso de los Diputados como institución, era hora de la otra institución, es decir, del ejército, para poner orden en España. El colectivo Almendros existía. El colectivo Almendros existía y existía una trama civil compuesta por miembros de la... Perdón, un momento. Déjeme terminar. Es una precisión, perdón, es una precisión. No me mezcle usted la llamada trama civil con el colectivo, ¿eh? No hubo colectivo Almendros como tal. Hubo 3 artículos que se firmaron con el nombre de Almendros. Pero ¿quién era Almendros? ¿Quién se escondía detrás de esa firma? Un Estado federal para España nos oponemos a él, no solo por razones históricas, sino también teóricas. Todo Estado unitario que se federaliza retrocede, se retrograda. Entre los señalados como posibles integrantes de la firma Almendros se encontraba el exministro franquista don Federico Silva Muñoz, que había sido ministro de Obras Públicas durante el gobierno franquista. También fue señalado el también exministro franquista don Gonzalo Fernández de la Mora, monárquico y uno de los principales intelectuales del régimen. Otro de los señalados fue el columnista y humorista don Ángel Palomino, que había pertenecido a la redacción de La Codorniz y ahora también colaboraba con el Alcázar, así como el político nostálgico del franquismo don Luis Jáudenes. Por último, también fue señalado el periodista del Alcázar, don Ismael Medina, que había sido periodista de investigación de ese periódico y después columnista. Todos ellos
fueron señalados como las personas que estaban detrás de Almendros por un libro titulado Todos al suelo, que saldría pocas semanas después del 23F, un libro que motivaría un pleito judicial. Pero en aquel libro lo único que se venía a dejar claro es que eran figuras simpatizantes de la dictadura franquista, pero no podían acreditar ni que fueran Almendros ni que estuvieran implicadas en el golpe de Estado del 23F. Y eso es lo que ocurrió, es decir, que la legitimidad del Estado actual está fundada en la legitimidad de las leyes fundamentales. Es decir, que realmente esas leyes fundamentales se han cumplido con una limpieza extraordinaria. Que el documental es una basura, porque lo es, de una España que no tenía que ser la España del Frente Popular a la que hubiéramos tenido que pertenecer hasta el día cualquiera del año 1989 en que cayó el muro de Berlín. ¿Y hubo gente del gobierno como Gutiérrez Mellado o Rosón que ratificaron? Sí, eso lo ha contado Jáuregui, porque a propósito de que un escritor que ha hecho un gran libro que sobre el 23F, Javier Cercas, pues él en ese libro nos ninguneaba a los autores. Sí, decía que no debía. No, decía que que Ricardo Cid Cañaveral y otros 6, no tenía sitio para nombrar a los 7, pero eso da igual. Ricardo Cid Cañaveral y los otros 6 que hicieron Todos al suelo, pues empezaron a decir una serie de cosas y claro, lógicamente, pues se querellaron con ellos. Y Jáuregui, él se fue a hablar con Gutiérrez Mellado y le dijo: tenemos esta lista de gente, ¿qué le parece? Dijo: pues vaya a prestar un gran servicio al Estado, pero ¿cree que estos son? Dijo: pues por lo que yo sé, pueden ser. Y entonces él llegó a donde se estaba haciendo el libro a toda velocidad, que era en la Plaza Santana, en el hotel aquel de los toreros, donde estaba escribiendo Ricardo Cid Cañaveral a toda velocidad el libro sobre las paletadas de folios que le habíamos dado a cada uno de los autores, y Fernando Jáuregui dice: podemos seguir adelante. Estuvimos 11 años procesados. Es más, yo estaba en una beca en Estados Unidos y el juez me mandó decir que me iba a mandar a la Guardia Civil cuando apareciese en el aeropuerto si no volvía inmediatamente, con lo cual se me frustró la beca en Estados Unidos. 11 años procesados, que se dice pronto, hasta que la cosa prescribió. Simplemente en el fragor de la batalla, de las primeras horas, la indignación del golpe, etcétera, una serie de periodistas decidimos reunirnos, juntar todo lo que sabíamos y hacer un libro, un instant book, libro de urgencia, pues contando una cosa que nunca más se ha vuelto a contar, que era la trama civil del golpe, porque ese golpe no era un golpe solamente militar, tenía una trama civil. Y ahí citábamos a una serie de personajes, ya la mayor parte muertos, que nos demandaron. Ningún juez se atrevió a abrir otra vez la causa del 23F y bueno, pues nos mantuvieron procesados 11 años, que se dice pronto. Así, sí, que al final... Sin que al final nadie celebrase esa vista oral, que hubiese sido muy importante para esclarecer algunas cosas seguramente del 23F, pero nadie quiso hacerlo. Elaboradas, llegando a la injuria y a la ofensa de las personas. Es decir, en primer lugar, Almendros no es ningún colectivo. Almendros es una persona física, es decir, que tiene domicilio, nombre, apellido, carnet de identidad nacional y profesión conocida, y que escribió estos 3 artículos, uno además. Todos mis artículos, publicados en 32 años de periodista, están en las hemerotecas. Y por muchos de ellos, se presentaron querellas fiscales del Ministerio Público, particularmente durante el mandato de UCD, y jamás fui procesado. Y en el juicio del 23 de febrero jamás fui convocado. Si yo hubiera sido partidario del golpismo, pues me hubieran procesado antes que ellos. Desde la hemeroteca del Buitre contactamos con antiguos miembros de la redacción del Alcázar y nos aseguraron que ninguna de estas personas eran los miembros del colectivo Almendros. Nos aseguraron que Almendros no era ningún colectivo, que era una única persona y que esa persona era el teniente coronel San Martín, es decir, una de las personas que sería condenada por su participación en el 23 de febrero. Está clarísimo que la decisión o la iniciativa de intervención de las Fuerzas Armadas en defensa del orden constitucional o de la integridad de su territorio y de su unidad realmente no corresponde nunca en ningún caso a las Fuerzas Armadas. A un compañero tuve ocasión de decirle hace muchos meses, respecto de un artículo que se llamaba La hora de las instituciones, que la hora del ejército es nunca.
Y afortunadamente la ley orgánica que desarrolla el artículo 116 de la Constitución, al regular la forma de entrada y a iniciativa de quién y quién debe regular los estados de alarma, excepción y sitio o guerra, está perfectamente claro y perfectamente legislado a iniciativa de quién, nunca es a iniciativa de las Fuerzas Armadas.